Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. El partido político Alternativas desde Abajo Getafe, ADA, exige al Ayuntamiento de Getafe que se posicione claramente en contra del Acuerdo Transatlántico del Comercio e Inversión, conocido como TIP, que negocian a espaldas a la ciudadanía, la Unión Europea y los Estados Unidos. Hoy nos contarán en qué consiste este tratado y cuáles son las repercusiones para los ciudadanos. Tenemos con nosotros a Antonio Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Luis Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Antonio Casares, Antonio Casares, buenas tardes, Hola, miembros buenas de ADA. tardes. ¿Os parece si empezamos diciendo a los oyentes qué es el Tratado Transatlántico? Bueno, el Tratado Transatlántico es un acuerdo de libre comercio, pero no es un acuerdo de libre comercio al uso. No es como los acuerdos de libre comercio que se han hecho hasta ahora. Tiene una serie de connotaciones que lo hacen ser totalmente distintos. Es un acuerdo en el que las compañías transnacionales llevan soñando desde hace mucho tiempo. Es un acuerdo que tiene, por centrar un poco las cosas, tiene 3 pilares básicos. Uno es la reducción de aranceles, otro es construir un armazón legislativo y el tercer punto es instituir una herramienta para solucionar todos los conflictos entre los inversores y los estados. Eso, creo yo, son los 3 pilares básicos sobre los que se rige el Tratado de Libre Comercio que podemos seguir explicando. ¿Y cuál es su origen? Su origen empezó en el año... Su origen empezó en el año 1995, fue impulsado por la Comisión Europea y por el Secretario de Comercio de Estados Unidos. Tuvieron a esa primera reunión estuvieron invitados representantes de las principales compañías transnacionales. Estaba Ford, estaba Repsol, estaba British Telecom, todas estas empresas, ¿no? Y ahí surgió un grupo de trabajo. El objetivo era cómo reducir los costes para obtener más beneficios, ¿no? A partir de ahí, en el año 2011, llegamos al 2011, hubo muchas presiones presionaron a los gobiernos tanto a la Comisión Europea como a Estados Unidos para conseguir eliminar una serie de restricciones. En el año 2011 se reúne Barack Obama, se reúne Angela Merkel, se reúne Durão Barroso para impulsar un grupo con el objetivo de realizar un tratado de libre comercio. Y en el 2013 ese grupo es el que decide impulsar este tratado. Que son los que llevan las negociaciones actualmente. Primero, la Comisión Europea no es un órgano neutro. Es un órgano formado actualmente por el PP y por el PSOE. A mí me gustaría recalcar que si bien son tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, los que están negociando, está impulsado realmente por los lobbies de las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales que son los que realmente quieren ese tratado de libre comercio. Ellos dicen que para eliminar las barreras no arancelarias, sobre todo ya que arancelarias hoy en día quedan bastante pocas entre la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo dicen para eliminar las barreras no arancelarias
que más que nada son las barreras impuestas por las jurisprudencias de cada estado en cuestión. Entonces lo que quieren es homogeneizar esas barreras para que el comercio sea más libre, sea más abierto entre ambos continentes. Dicho así, suena bastante bien, si no fuera porque esa homogeneización se hace siempre a la baja, con lo cual se pierden multitud de derechos laborales, derechos comerciales, derechos de muchos tipos, tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, los consumidores, etcétera. Perderíamos servicios públicos y un montón de cosas más. Bueno, yo quisiera recalcar un poco los 3 pilares que ha dicho Antonio, y es que dentro de esos 3 pilares, salvo el pilar arancelario que podemos entrar en muchos debates, hay un pilar que es el legislativo, y es que este Tratado Internacional de Libre Comercio lo que pone en la punta del iceberg es un tribunal privado con jueces elegidos por las multinacionales y que tendrán toda la autoridad sobre cualquier gobierno europeo. Me explico. Si un país de la Unión Europea que entra en el Tratado de Libre Comercio estuviera gobernado por un partido liberal, otro país estuviera gobernado por un partido más conservador y evidentemente por las ideologías que tienen unos y otros, habría una diferencia muy grande entre las leyes que sacaran o que pusieran en marcha en los distintos países. Bueno, pues cualquier gobierno que sacara una ley y que estas multinacionales consideraran que sus beneficios económicos se han visto reducidos por la implantación de esa ley, este tribunal podría condenar a ese Estado, sin pasar por otro tribunal ni por ningún sitio, podría condenarlo para que pagara los beneficios que ha dejado de percibir esta multinacional o varias multinacionales. Y tendría que pagarlo sin más. O sea, no habría ningún tribunal europeo ni de ningún país que pudiera interpelar esta decisión. O sea que, ahí es donde vamos, que el Estado perdería poder. Claro, todo, absolutamente todo, porque el Estado tendría que ser sumiso ante este tribunal que ellos dicen que es de arbitraje. Sí. Y no es así. Entonces perdería toda autoridad cualquier gobierno de cualquier país. Ya me daría igual quién gobernase en el país, porque estaríamos dirigidos por los grandes lobbies. ¿Sabemos dónde se aprobará o dónde está previsto que se pueda...? Se cree que se va a aprobar a lo largo del 2016. ¿Seguro, sí o sí? Digamos que la presión popular está modificando un poco los plazos. Se ha comenzado ayer mismo la 11ª ronda de negociaciones, porque intentan acelerarlo a poder ser antes de que haya el cambio de gobierno en España y en Alemania, porque se ha visto que las movilizaciones que hay en la calle ahora mismo en contra del TTIP, en contra de este Tratado de Libre Comercio, pueden llevarlo al traste. Además, también el Tribunal Superior de la Unión Europea está diciendo que hay una serie de pérdidas de derechos que no podrían llevarse a cabo. Y bueno, hoy en día también la ONU, hay un comisionado de la ONU, un tal Alfred de Zanjas, que ha dicho que es que los estados no solo pierden todo el poder legislativo, sino que además va en contra totalmente de los derechos humanos, porque lo que se protege con este tipo de tribunales de los cuales estaba hablando Antonio se protege la inversión de las empresas transnacionales, tanto presentes como futuras. En caso de que un estado legislase, por ejemplo, para proteger el medio ambiente, y eso fuese en contra de los beneficios o presentes o futuros de una empresa, el Estado tendría que indemnizar a esa empresa en cuestión con la cantidad de dinero que se supone que debería haberse llevado esa empresa, porque el tribunal en cuestión de arbitraje lo que hace es proteger los beneficios de estas empresas. ¿Repercusiones para los ciudadanos europeos? Bueno, europeos y estadounidenses. Hombre, pero... Todas, porque sin ir más lejos, este tratado lo que pretende y el objetivo que tiene en sí es privatizar.
como han dicho, el libre comercio entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea existe, pero claro, existe con unas garantías y con unas condiciones, y lo que se pretende es, como ha dicho mi compañero Antonio, es hacer un libre comercio a la baja. Por ejemplo, todos sabemos que en Estados Unidos la sanidad es privada, todos lo sabemos, y que la única manera de que el ciudadano estadounidense pues tenga un punto para el control de su salud es irse pues a una mutua privada y allí se la paga, y si puede acceder a ella accede, y si no, pues que se cure con los remedios de la abuela. Entonces eso es lo que se pretende trasladar a Europa. O sea, no es que Europa pueda exportar a Estados Unidos aquellas cosas buenas que tenemos, que son muchas, sino que lo que pretenden es que importemos del otro lado del Atlántico todas aquellas cosas que hacen que los lobbies cada vez sean más ricos, más potentes, más fuertes. O sea, se pierden derechos laborales, la precarización del trabajo y del trabajador es absoluta. O sea, olvidémonos de aquellos derechos y reconciliaciones familiares que tenemos aquí en España ahora mismo, porque las vamos a perder, pero al 100%. ¿Y cómo pensáis vosotros que se puede frenar esto? Si es que se puede frenar. Hombre, mira, yo te puedo dar un dato, y es que en mayo del 2014 se planteó el hacer un referéndum para la ciudadanía española, y bueno, PP, PSOE, UPyD, Convergencia y Unió y PNV votaron en contra de este referéndum. O sea, ahora mismo los grandes partidos, o los partidos que gobiernan el 85 o el 90% de España, están en contra de esto. Pero no solo es que están en contra, es que tampoco han informado a la ciudadanía de esto. Es que, date cuenta que si esto fuera tan bueno como se nos quiere vender, desde la poquita información que se nos da, ¿por qué no ha habido un partido a nivel nacional que lo haya adaptado, lo haya metido en su programa y lo haya hecho suyo? Considero, y perdóname el lenguaje, considero que es de tontos el tener una cosa buena y poder desarrollarla, poder mostrarla y no hacerlo. O sea, cuando no lo hago, no lo enseño, no lo demuestro, o sea, no puedo decir que sea buena. Es más bien todo lo contrario. Entonces, ahora mismo, pues el poder de la ciudadanía, el intentar, ya que tanto en los parlamentos autonómicos como en los ayuntamientos, como en el Congreso, nadie está por la labor. Nadie, me refiero a los que tienen responsabilidades políticas, pues la ciudadanía está echándose a la calle e está intentando llevar una serie de acciones para mostrarle a esos políticos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional que la ciudadanía española no quiere eso. Y junto con la ciudadanía española pues está la ciudadanía francesa, la alemana, la italiana. O sea, que no somos nosotros solos, no somos un caso aislado. ¿Queríais exigir algo al Ayuntamiento de Getafe? Por supuesto, hay que tener en cuenta que no solamente afecta a los gobiernos, nos afecta a los consumidores y afecta a los gobiernos locales también. Entendemos que el Ayuntamiento tiene el deber de proteger los servicios públicos, y como la institución más cercana a los ciudadanos, tiene ese deber para defender los servicios públicos, tiene que oponerse al TIP. De hecho, no va a ser el primer municipio que se oponga al TIP. En España hay más de 50 municipios. Barcelona recientemente es un municipio que se ha opuesto también al TIP. Eso quería yo preguntarte. ¿Estáis unidos a algún grupo más, a algún partido más? En esta plataforma, es una plataforma que se llama No al TIP, hay más de 1.300 organizaciones y asociaciones unidas. El día 17 de octubre, que fue el día en el que salimos todos a las calles, no solamente salimos a las calles en Madrid o salimos a las calles en Barcelona, sino que también salimos a las calles en Bruselas, salimos a las calles en París. Es decir, se han recogido más de 3,5 millones de firmas en toda Europa en contra de este tratado. Y el exigir a nuestro ayuntamiento que se oponga al TIP
es pedirle que defienda los servicios públicos, es pedirle que defienda las necesidades básicas de los ciudadanos, es pedirle que porque el TIC de alguna manera va a afectar también a la licitación de contratos y obras públicas por parte del ayuntamiento. Es decir, la incentivación local que se puede hacer a la economía local, que se puede hacer desde los ayuntamientos, se puede ver afectada, porque cualquier empresa puede demandar al ayuntamiento porque se va a ver afectados sus beneficios futuros por todo esto. Es decir, es algo que nos afecta tremendamente. Y el exigir al ayuntamiento que se oponga al TIC es una iniciativa más de fuerza para conseguir paralizar este tratado, que es un tratado hecho a medida de las grandes corporaciones. Te veo cabecear, veo sí, que quieres añadir algo. Nosotras pensamos que si hay muchos municipios que se oponen al Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio, entre todos pueden hacer presión suficiente al Gobierno para que éste, a su vez, derive esa presión a Bruselas, de manera que se pueda coartar, se pueda frenar la firma de este tratado. Al fin y al cabo, ten en cuenta que si cualquier empresa de servicios el día de mañana decide que quiere ofertar, por ejemplo, la sanidad o la educación, los gobiernos, pueden, tanto los estatales como los regionales como los municipales, tienen que dejar de ofertarlos, porque sería inmediatamente considerada una competencia desleal. Serían denunciados ante el Tribunal de Arbitraje que antes hemos comentado, y con lo cual tendríamos que indemnizar a esa empresa por sus pérdidas de beneficios, con lo cual lo más fácil es retirarse antes de que, en cuanto una empresa quiera ofertar un servicio público, que hoy en día es público, en ese momento los servicios públicos se tendrían que retraer para permitir el paso a las empresas privadas. Con lo cual creemos que toda la ciudadanía perdemos con ello. Es más, hablaba antes de consumidores. En cuanto a consumidores, los derechos de seguridad alimentaria que tenemos en Europa son mucho más altos que los estándares de protección que tienen Estados Unidos. Si hablamos, nos dirigimos ya, por ejemplo, a los organismos genéticamente modificados, a los transgénicos. En Estados Unidos, más del 70% de los productos envasados tienen transgénicos. En Europa, y eso que España es uno de los países que tienen aprobado la utilización de un cierto maíz, de una variedad de maíz transgénico, en Europa en muchos países está prohibido, y en España tienen que etiquetarlo. En Estados Unidos el lobby de la alimentación lleva presionando a Europa para eliminar todas esas restricciones que nos afecta a todo. En cuanto a la carne, igual, la carne en Estados Unidos está hormonada, les suministra hormonas pues para aumentar la producción de los animales. Son prácticas que aquí en Europa están prohibidas. El último caso, ahora en septiembre se han prohibido las manzanas, por ejemplo, americanas, porque les echan un producto para evitar las máculas que aparecen en las manzanas. Es decir, que nos afecta a todos como consumidores y como ciudadanos, afecta a los gobiernos locales, y es algo muy, muy grave. Por eso lo han mantenido en secreto, porque no quiere que se sepa. Todo esto que sabemos es por documentos filtrados. ¿Prevéis la respuesta del Ayuntamiento de Getafe o...? A ver, nosotros no es que preveamos la respuesta, es que la deseamos. Esperamos y es deseamos que sea en nuestro... La deseamos, la exigimos y creemos que es sumamente necesaria. Estábamos hablando antes de en qué podía afectar el TIC en un ayuntamiento. Hoy te voy a poner un ejemplo muy sencillo pero muy particular. Imaginemos que Getafe, pues hay en Getafe, en lo que es el ámbito municipal, en el territorio de Getafe, se implanta una empresa de unas características, digamos, mineras, y que esta empresa pues comienza a trabajar y llega un momento en que la legislación, tal y como la tenemos ahora mismo, pues considera que está haciendo una contaminación medioambiental, está llevando a cabo un impacto medioambiental bastante serio, y decide pues implantarle unas normas o adapta su industria, su empresa y su fabricación a la legislación vigente o la expulsa. Y esta empresa pues coge y lo eleva al Tribunal de Arbitraje, y entonces le dice al ayuntamiento: mire usted, ni me quito ni me voy a seguir, y además me va usted a indemnizar.
Sí, claro. Entonces, que un ayuntamiento, o sea, si no puede ir un gobierno contra una empresa, pues en menor proporción va a ir una junta de comunidades, pero es que en muchísima menor proporción va a poder ir un ayuntamiento. Entonces, lo que nosotros pedimos, exigimos, deseamos, por el bien de todos, no por el bien de nadie en concreto, sino por el bien de todos, es que todos los ayuntamientos tengan la ideología que tengan y que luego podrá haber distintas ideas en cómo hacer muchas cosas. Lo que está claro es que el interés general, que tanto nos hemos hartado de oír meses atrás y años atrás, pues que se lleve a cabo. ¿Tenéis fecha ya para esta reunión en el ayuntamiento? ¿La habéis tenido ya? No hemos tenido ninguna fecha para reunirnos en el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo vais a hacer esta exposición? En junio, estamos hablando del mes de junio, presentamos un escrito en el ayuntamiento exigiendo un pleno sobre el Tratado de Libre Comercio. En él también solicitábamos que el ayuntamiento se posicionara en contra del TIP y solicitábamos al mismo tiempo el poder defender esta moción en el pleno. No nos han contestado. Si siguen sin contestarnos, pretendemos pedirle a los grupos municipales, incluido el PSOE, que hagan una moción, que incluyan en el orden del día, haremos un escrito que tenemos ya prácticamente terminado, para que incluyan en el orden del día de un pleno el punto a tratar sobre el TTIP y si podemos haremos nosotros una exposición de lo que es y algún grupo municipal nos cede su turno de intervención y si no, bueno, por lo menos que se trate en el pleno y que cada grupo se posicione. ¿Queréis añadir algo, Antonio? No, yo lo que quería añadir es que los defensores de este tratado siempre nos hablan de que se van a crear miles de puestos de trabajo. El otro día el presidente de la COE hablaba de 350.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Son predicciones, yo creo que... Sí, como ha dicho Antonio Tomás antes, si esto fuera así, no sé cómo no se lo han rifado entre todos. Claro, ¿por qué se mantiene en secreto, no? Pero la única forma de verlo es comparándolo con otros tratados similares. Hace 20 años exactamente ahora, se firmó un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En ese acuerdo de libre comercio les prometieron millones de puestos de trabajo. Después de 20 años, lo que ha ocurrido es que en Estados Unidos se han perdido casi 800.000 puestos de trabajo. ¿Por qué motivo? Por las deslocalizaciones. ¿Y por qué? Porque las empresas han ido allí donde los costes laborales son menores. En este caso, se han ido a México. ¿Pero qué ocurre en México? En México lo que ocurre es que se han abandonado las actividades tradicionales. Han llegado las empresas americanas y se han ido a trabajar con ellos, pero también con empleos precarios, bajos salarios, temporalidades, etcétera, etcétera. Entonces aquí pasaría más o menos igual, porque los derechos laborales en Estados Unidos son mucho más laxos que aquí en España. Y mira que aquí ya con las reformas laborales ya nos la han cambiado bastante. Pero es que estamos hablando de que vamos a perder en derechos laborales, de que, como hemos hablado antes, hemos visto con los alimentos transgénicos, es que la seguridad alimentaria en Estados Unidos pues, no existe. Aquí en España, gracias a Dios... Y nos ha costado mucho mantenerla. Existe la seguridad alimentaria, la contaminación alimentaria más o menos tiene un control bastante grande, aunque todo es mejorable. Pero claro, si lo que queremos es traer aquello que nos va a poner muy difícil y muy malas condiciones de vida, pues creo que debemos de abrir un poquito los ojos y cuanto menos, como decían en mi pueblo, virgencica que me quede como estoy. Por lo menos eso. Y eso sí debemos de exigírselo a aquellos que nos gobiernan y a aquellos que nos gestionan y que, oye, si es que ellos piensan que podemos estar equivocados, no tenemos ningún problema en hablarlo públicamente.
pero cuanto menos que se posicionen, o sea, que no metan la cabeza debajo del ala. Pero yo tengo una pregunta, pero es que si esto es así tal y como los ponéis, ¿por qué va a ser un sí ahora en 2016? ¿Por qué está teniendo esta aceptación? O sea, muy sencillo. Hoy en día los lobbies empresariales son muchísimo más fuertes que los gobiernos. De hecho, son los que financian a los gobiernos para mantenerse en el poder y para seguir trabajando. Son esos lobbies empresariales los que quieren que haya esa desregulación de las normativas no arancelarias, para que así ellos puedan implantar su libre albedrío en cuanto al comercio y a las inversiones. Realmente esta es una normativa de libre comercio hecha por y para los lobbies transnacionales. No está hecha en ningún momento ni para los ciudadanos ni para los gobiernos. Hay que tener en cuenta que los gobiernos pierden toda capacidad de reacción ante O sea, ¿eres capaz de perder tu poder por una cuestión económica? Vamos a ver, es que el poder te lo ha dado precisamente ese poder financiero. O sea, si nos queremos tapar los ojos, nos los tapamos, pero los poderes financieros son los que, no nos engañemos, ponen y quitan gobiernos. Son los que hacen esas campañas tan agresivas que nos hacen ver al resto de ciudadanos que esas personas determinadas son tan buenas, son tan maravillosas, que van a ser capaces de solucionar nuestros problemas, o por el contrario, son capaces de hacer que esas personas las veamos como los más malos, los depredadores. O sea, el poder financiero hoy en día en el mundo es el que pone y quita. No hay que ver, perdóname Antonio que te interrumpa, no hay que ver nada más que lo que se hace aquí en España en cuanto a la regulación de las empresas energéticas y luego las puertas giratorias que hay con respecto a ellas. Bueno, pues así funcionan los lobbies transnacionales en todo el mundo y es lo que realmente ellos quieren impulsar su propio beneficio sin tener en cuenta el resto de los mortales, ¿no? Por así decir. Entonces, a los gobiernos, como se aseguran un sillón en una de esas empresas transnacionales, al fin y al cabo no les importa porque ellos están asegurando su futuro y el de su familia. Y realmente hoy en día los gobiernos neoliberales no tienen en cuenta en absoluto al pueblo. Queremos invertir todo este movimiento y que sean que los gobiernos miren por el pueblo y para el pueblo y que sean del pueblo. Y por eso es por lo que queremos frenar todo este tipo de iniciativas que desde los lobbies empresarios se están produciendo. Esto no quiere decir, añadiendo un poco más, que nos opongamos a todos los acuerdos de libre comercio. No nos oponemos a los acuerdos de libre comercio. Nos oponemos a este tratado transatlántico por su opacidad, nos oponemos por su falta de transparencia, nos oponemos porque es está basado en un modelo económico hecho a medida de estas grandes corporaciones y sí hay alternativas. Cuando nos dice sí hay alternativas a acuerdos de comercio justos, acuerdos que no acarríen desigualdades, que no aumenten las desigualdades como ha pasado con otros acuerdos de libre comercio. De hecho, hay iniciativas y existen, está el acuerdo de comercio justo, por ejemplo, ¿no?, que favorece a productores, a consumidores y a distribuidores. Esos son los acuerdos que hay que potenciar, acuerdos que no aumenten la pobreza en los países. Y por lo tanto no quiero decir efectivamente que no nos oponemos a los acuerdos de libre comercio, sino a este. No sé si queréis añadir algo más. Yo añadir que en lo que aprovechar que no se os quede nada en el tintero. Sí, no, decir que la cláusula de protección de inversor-Estado ya funciona. Y funciona en otros países. De hecho, hay demandas de empresas contra los estados. En Alemania hay una empresa sueca, se llama Vattenfall, que ha demandado al gobierno alemán por tomar una decisión política de un gobierno democrático de paralizar la energía nuclear. Y la ha demandado porque pierde beneficios futuros tantos miles de millones de euros. Y la ha demandado. O tabacaleras,
Sí, por ejemplo, Philip Morris fue en Australia o en Uruguay. Uruguay tuvo que indemnizar a Philip Morris con todo lo que se gasta en sanidad en un año Uruguay. Y Australia, por ejemplo, está todavía en lucha con ellas, pero se estima que llevan solamente en abogados y en peleas de judicatura unos 34 millones de euros ya gastados, cuando todavía no deberían, por algo, pues simplemente por modificar el logotipo trasero y poner una foto de estas típicas que salen en las cajetillas de tabaco. Sí. Para, pues eso se supone, dijo Philip Morris, a través de una empresa filial que tiene en Hong Kong, porque el Tratado de Australia en este caso es con Hong Kong, dijo que eso le perjudicaba en sus beneficios y por lo tanto tenía que indemnizar, denunció a Australia, y Australia de momento no lo ha perdido, pero se supone que lo perderá y que tendrá que indemnizar. Y lo que no se entiende es por qué, habiendo tribunales nacionales que ningún ciudadano español se puede saltar, yo si tengo que demandar a alguien, tengo que utilizar mis tribunales nacionales, porque se les permite saltarse todos los tribunales nacionales, todos los tribunales europeos, e ir a un tribunal de arbitraje privado. O sea, eso nada más que se permite para solventar esos conflictos entre Estados. Se le está dando a los inversores, a estas corporaciones, la misma condición. Si ya se ha creado hasta un nuevo tipo de empleo, que son los abogados especializados en estos temas de demandar a Estados, contra los que ningún Estado puede competir económicamente. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿eh? Yo una cosita más quería añadir. Sí, por supuesto. Y es exigirle a Sara Hernández y a todo su gobierno municipal que por favor miren por el pueblo y que miren por la sociedad de Getafe y que tengan muy en cuenta todo lo que ellos tienen tantos datos como nosotros, y nosotros hemos sido capaces de encontrar este tipo de datos a través de formaciones como ATAC o como Ecologistas en Acción, a través de filtraciones del Parlamento Europeo, etcétera. El gobierno municipal tiene la misma posibilidad que nosotros de encontrar este tipo de datos. Entonces, exigirle a Sara Hernández y a todo el gobierno municipal que se posicionen en contra del Tratado Europeo para ver si entre todas y todos podemos presionar lo suficiente al gobierno español para que traslade esa presión al Tribunal Europeo, al Parlamento Europeo. Y a mí me gustaría decir también el que tanto secretismo que hay en Bruselas en este tratado y que tengamos todos los españoles, según nuestra ideología, representantes, y que estos representantes no tengan acceso a esa habitación donde se está llevando a cabo el tratado, donde están todos los documentos, y que ninguno de ellos, de los distintos partidos, sea capaz de denunciarlo o por lo menos de contárnoslo al resto de la ciudadanía española, de decir por qué yo no tengo acceso siendo eurodiputado a esta documentación cuando se está jugando con el futuro tanto nuestro como el resto de los países, y que todo el mundo esté callado. Por favor, les pediría que nos informen, que nos digan, que nos hablen de ello para ver que entre todos juntos podamos hacer algo. Pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a exponernos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y tenéis los micrófonos de Getafe Radio siempre que queráis. Muchas gracias. Están a nuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace ameno. ¿Y en la radio cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 8 en Buenas tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que hará pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesante. Buenas tardes Getafe. Escucha Getafe Radio descargándote tu app en tu Play Store y escúchanos.